Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Había dicho que mi próximo video tocando el tema de la guerra iba a ser más abstracto, más filosófico, no uno de estos videitos de leyendo noticias. Bueno, me puse a trabajar en el guión de ese video y me terminó saliendo un ensayo de 6.500 palabras. Voy a ver si lo grabo y lo subo en los próximos días. Mientras tanto vamos con otro video de leyendo la información, que sospecho va a ser de los últimos de esta serie. Eh, la noticia más importante sin duda es la retirada rusa del noroeste de Ucrania. El general ruso que comandaba esa columna dijo que ordenó una retirada estratégica, que van a posicionarse en Bielorrusia y van a redirigir buena parte de sus fuerzas a la campaña en el este, para asegurar Crimea y otras regiones del este de Ucrania. Por eso me gusta el cine y los juegos de estrategia como el ajedrez. Nadie dice, cuando a uno lo derrotan, no dice, me voy a retirar estratégicamente de esta partida, voy a tomar posiciones en mi casa y voy a redirigir mis energías a ver películas de zombies. No, dice, perdí, me derrotaron. Todo el mundo le llama las cosas por su nombre. En la vida real no es así esto. La pregunta es, después de la derrota rusa en la batalla de Kiev, ¿qué va a hacer Ucrania? Yo creo que tiene dos cursos de acción principales. Una, redirigir buena parte de sus fuerzas al este, a, a lanzar un contraataque que incluso no me parece disparatado que se propongan expulsar a los rusos de Ucrania del todo. No me parece un disparate esto. Como mínimo seguramente van a querer asegurar la ciudad puerto de Mariupol, que por cierto los rusos nunca la pudieron tomar. Es verdad que no han dirigido muchas fuerzas, pero hay un foco de resistencia ahí que está desde el principio de la guerra, nunca la pudieron rendir. Y el otro curso de acción posible, que no vi que lo esté mencionando casi nadie, y que por cierto es lo que haría yo si fuese el presidente de Ucrania, es invadir Rusia. No para tomar Rusia, obviamente, no tienen el poder, pero le capturás un par de ciudades a los rusos y tenés con qué negociar. Porque la posición virtualmente unánime de la comunidad internacional va a ser, valgan, ¿por qué no se dejan de joder todos? Ustedes le devuelven a Ucrania los territorios que tienen ocupados y ustedes le devuelven a los rusos la parte de Rusia que ocuparon. Estás en una... Si capturás un par de ciudades rusas, estás en una muy buena situación para negociar un cese al fuego. Segundo tema, las armas de destrucción masiva. Esto son una amenaza real. Al colapsarse las fuerzas convencionales rusas, son una opción que deben estar discutiendo en este momento. Curiosamente, esto lo mencionan los medios como una teoría de conspiración, como ciencia ficción, etcétera, etcétera. Aunque la fuente seria lo están... La gente que sabe de estrategia militar lo está hablando como, ok, esto es una opción. La misma gente que en los últimos 2 años decidió que las armas biológicas eran una teoría de conspiración, ahora por lo visto decidió que la bomba atómica tampoco existe. Y hay otro asunto respecto de esto. La doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares no es la misma que la doctrina americana. Los americanos tienen una doctrina muy restrictiva. Las armas de destrucción masiva son para ser usadas si son atacados en su propio territorio. Es el único uso autorizado. La doctrina rusa no. La doctrina rusa es mucho más relajada. La bomba atómica es un arma más. Es una opción que está arriba de la mesa. Así que veremos. O sea, no es un disparate pensar que se van a usar armas de destrucción masiva en este conflicto. Ya se usó un arma que no recuerdo cómo se llama, que es una versión más moderna, una versión mejorada del Napalm, que es discutible según cierta interpretación
de cierto tratado internacional está considerado un arma de destrucción masiva. Pero es una zona más gris, no es tan claro como usar una bomba atómica. Las claves de la victoria ucraniana fueron dos. Una, Rusia claramente estaba sobrevalorada y Ucrania estaba infravalorada. Rusia, el mundo creía que Rusia era más de lo que era y creía que Ucrania era menos de lo que era. Y uno veía esos gráficos antes de la guerra donde te mostraban la cantidad de hombres, la cantidad de aviones, la cantidad de tanques que tenía uno y otro bando, mostrando que era una pelea de un elefante contra un mosquito. Y no, esto en la realidad no resultó ser así. Si hay algo que demostró este conflicto es que Rusia de ningún modo sigue siendo la tercera potencia militar del mundo. Y esto creo que va a ser el principio del fin de Rusia. Esta guerra es el principio del fin de Rusia. Como siempre digo cuando hablo de estas cosas, la historia es extremadamente lenta y si este es el principio del fin, el fin del fin puede venir dentro de 200 años. Pero este es el principio del fin. Decía Aecio, el general romano que derrotó a Atila, que estaba discutiendo después de la batalla de los campos cataláunicos, los aliados de Roma, que eran una mezcla de europeos del norte y españoles, si se me permite el anacronismo, querían perseguir a los hunos y exterminarlos. Y Aecio no quiso. Y les explicó, demostramos que es solo un hombre y que puede ser derrotado como cualquier otro general, refiriéndose a Atila. Y tenía razón. Después de esa batalla los hunos empiezan a caer a pedazos, sus vasallos empiezan a sublevar, empiezan a defumarse en la irrelevancia y 150 años después de la batalla, la última mención histórica, el último documento que menciona a los hunos, habla del problema del bandolerismo en lo que hoy es Hungría, y habla de bandas de esclavos fugitivos, bandoleros, piratas, hunos, o sea, lo menciona como un grupo de bandoleros más. Se hundieron en la completa irrelevancia, simplemente perdieron el prestigio, y yo creo que esa sería una muy buena razón para Ucrania para buscar firmar la paz ahora, incluso una paz desventajosa, porque acabaron con la imagen de Rusia. Y eso es, por ahí es mucho más valioso, mucho más importante que ganar 10 kilómetros más de menos de territorio. La segunda clave fue que encontraron el punto débil. Un ejército es una máquina y una máquina no es más fuerte que su engranaje más débil. Y los ucranianos encontraron cuál era ese punto débil, los camiones. Lo que no hemos visto muchos camiones destruidos porque no son una imagen de propaganda interesante. Te muestran cada vez que destruyeron un tanque, pero en realidad lo que destruyeron en cantidades los ucranianos fue camiones. El objetivo fue dejar a los rusos sin combustible. Atacaron los camiones de abastecimiento y la única incursión en territorio ruso fue para destruir una refinería, o sea, el plan estratégico es dejarlos sin combustible. Y claro, si no tenés combustible no tenés tanques. Y si no tenés tanque no tenés nada. Había un video de propaganda rusa antes de la guerra que mostraba a los lanzacohetes ucranianos comparándolo con el alcance, el potencial, comparándolo con un tanque ruso, y decía son tirachinas ruidosos que no podían hacerle nada a un tanque. Sí, pero no eran para tirarle a los tanques, era para tirarle a los cañones, era para tirarle a los camiones esos lanzacohetes. Ese era el objetivo. Y estos dos puntos creo que están vinculados. Si vos tenés un ejército de 900.000 hombres, pero tu infraestructura, tu economía, tu logística te permite movilizar a 200.000, entonces tenés un ejército de 200.000 hombres.
Los otros 700.000 son strippers con uniforme de soldado. En el plano internacional hay una baja del petróleo, una baja del oro y una ligera suba del rublo. O sea, lo que muestra que el tremendo sacudón que hubo en la economía en los primeros días fue más por el pánico de la guerra que no por la guerra en sí. Las sanciones sin dudas han afectado a Rusia, pero que perdió su moneda, se devaluó en 1/3 de su valor, pero a ver, es Rusia, es un país que tuvo 80 años de comunismo y antes de eso tuvo dos o tres siglos de monarquía absoluta. O sea, no es un país donde estén precisamente acostumbrados a la prosperidad, a la libertad y a la buena vida. No es algo que afecte tanto a los rusos esta devaluación de la moneda. Europa sigue amenazando que vamos a tomar sanciones, que no vamos a tomar sanciones, que esto, que el otro. Este es el gran tema tabú que no quiere mencionar nadie. Europa, me refiero a la Unión Europea, porque alguien me comentó que Rusia y Ucrania son Europa. Cuando digo Europa me refiero a la Unión Europea. Europa estaba derrotada antes de empezar. A Europa la derrotaron con la dependencia energética, vendiéndole chatarra luminosa y contaminante que no sirve para nada y haciéndole creer que eso era una fuente de energía. En la realidad dependen por completo del gas ruso y van a necesitar como mínimo 10 años para lograr la autonomía energética. Léase que la opción de ir a la guerra contra Rusia se la pueden plantear dentro de 10 años. De momento simplemente no es una opción. В том числе за границей. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете? Дровами топить? 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. En una universidad, creo que de Estados Unidos, prohibieron un curso sobre Dostoyevsky, aunque después dieron marcha atrás con esto, y sigue habiendo de este tipo de noticias patéticas procedentes de la misma gente que el primer día de la guerra volvió viral el hashtag yo estoy firme junto a Rusia. Después cuando se dieron cuenta que lo políticamente correcto no iba a ser eso, lo políticamente correcto iba a ser estar de parte de Ucrania, quieren sobrecompensar su desliz inicial con toda clase de estupideces. Alguien me hizo notar que todo ese discurso es antirrusos y no antirrusia, lo cual tiene mucho sentido, porque si sos antirrusia, entonces tenés que ser antialiado de Rusia. Y si sos antialiado de Rusia, eso quiere decir que tenés que ser anti-Winnie Pooh y sus secuaces. Es una buena observación esta, es verdad. Lo que estamos viendo es un discurso antirrusos, no un discurso anti-Rusia. Y hablando de cosas ridículas y estúpidas, Estados Unidos ha empezado a otorgar licencias de corso, después de 2 siglos de haberlas abandonado. Esto me parece una de las peores noticias de este año, quizá peor que la guerra misma, porque nos mete en un curso de acción que es históricamente ha demostrado ser devastador. La piratería es veneno para civilizaciones. La civilización necesita mares navegables, mares seguros,
como condición indispensable para existir. Todas las épocas, todas las edades oscuras han sido edades de oro de la piratería. Lo que va a pasar es que Estados Unidos otorgó licencia de corso a quien ataque barcos rusos. Los rusos le van a devolver la gentileza, van a empezar a dar licencias de curso a quien piratea barcos norteamericanos. Probablemente los principales puertos piratas se vuelvan los actuales paraísos fiscales como la isla como el Peñón de Gibraltar y otros por el estilo, o territorios de legitimidad dudosa, o sea, territorios que son básicamente piratería, como las Malvinas en Argentina o Gibraltar en España. Son básicamente puertos piratas, ya. Simplemente tienen que volver a su viejo oficio. La existencia de puertos piratas va a fomentar la piratería freelance. Van a empezar a aparecer una vez que tenés un lugar donde reducir. Los mares ya son peligrosos y tenés un lugar donde reducir la mercadería. Van a empezar a salir un montón de delincuentes a actuar por su cuenta sin tener licencia de nadie. O sea, los delincuentes son gente que no acostumbra a respetar las leyes, ¿quién lo hubiera dicho? Y esto te va a crear una bola de nieve, una especie de círculo vicioso, donde la piratería hace que los mares sean inseguros. La inseguridad de los mares hacen que los barcos comerciales tengan que llevar escolta. La escolta de los barcos comerciales hace que la mercadería se encarezca. El encarecimiento de las mercaderías hace que la gente compre menos productos importados. Como la gente compra menos productos importados, hay menos comercio, hay menos barcos y por lo tanto todos los piratas empiezan a disputar los cada vez más escasos barcos comerciales que navegan los mares. Esto hace que los barcos necesiten custodia, esto encarece el precio de las mercaderías y así hasta que los mares se vuelven innavegables. Esto ya ha pasado, no estoy profetizando nada, esto ya pasó y más de una vez en la historia. Así que creo que esto es una decisión terrible de Estados Unidos. Fomentar la piratería como arma de guerra creo que es una espantosa mala idea. Es una espantosa mala idea. Esperemos que este quede en marcha atrás, que ningún otro país se sume, que esto quede como una curiosidad histórica. ¿Sabían que en 2022 las licencias de corso fueron traídas del olvido por última vez por Estados Unidos? Espero que esto sea una curiosidad y no algo que marque el curso de los acontecimientos. Esto es todo por hoy, nos estamos viendo. El próximo video sí va a ser el que prometí, va a ser el de estudiando el concepto de la guerra. Por hoy nos estamos viendo, hasta la próxima.